¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Agenda Económica aquí en CNN Chile. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Ya estamos comenzando nuestra edición para este día jueves, cuando faltan segundos para las 8 de la mañana. Iniciamos estos 30 minutos de informaciones y tenemos mucho que revisar con ustedes, así que vamos a ir de inmediato al resumen de noticias, los titulares para esta edición de día jueves 20 de enero. Y comenzamos revisando detalles de lo que ha propuesto el Servicio de Impuestos Internos como su plan de gestión para este año 2022. Es un tema bien relevante por los montos que están involucrados. El servicio espera recaudar 2.800 millones de dólares más en función de la fiscalización más dura, más exigente, que tendrá como foco principalmente a las empresas multinacionales, a los altos patrimonios también en nuestro país, con la intención de generar más recursos frescos para el Estado. Y sabemos que este tema será uno de los centrales en la próxima discusión tributaria que ha planteado el nuevo gobierno. Les contaremos detalles de las metas también que ha alcanzado el servicio el año 2021, bien importantes en esta materia. Por otro lado, un informe desarrollado por el sitio portalinmobiliario.com da cuenta de una alza histórica en el precio de los arriendos en Santiago. Sabemos que el mercado inmobiliario está bien estrecho y estos números lo que muestran es que el precio de arriendos acá en la región metropolitana ha subido a su mayor ritmo en 14 años, desde que comienza el registro. Básicamente ha subido en más de un 15% en el último trimestre del año 2021 en comparación al último trimestre del año 2020. Esto da cuenta de cuán estrecho está el mercado, con una demanda que sigue creciendo y una oferta que se ha ido restringiendo también en un momento donde además las condiciones de créditos hipotecarios están cada vez más estrechas. Vamos a revisar detalles en instantes acá en Agenda Económica. Mientras tanto, la PGU, la Pensión Garantizada Universal, ya superó su primera valla en la Comisión de Trabajo del Senado. Ayer fue despachado este proyecto que buscaba principalmente la creación del instrumento, del subsidio. La herramienta ya está lista, ha sido despachada por esta instancia, queda en manos ahora de la Comisión de Hacienda y es ahí donde está el foco de atención porque se está negociando todavía el financiamiento para esta iniciativa. Recordemos que las propuestas que generó el gobierno, y las vamos a revisar en detalle en unos minutos, no satisfacen completamente a la oposición y es ahí donde se está buscando algunos mecanismos extra para aumentar la recaudación del Estado y garantizar el financiamiento. De todas maneras, los senadores confían en que estará despachada la próxima semana esta iniciativa. Por otro lado, el gobierno presentó una indicación para generar cambios en el MEPCO. Este es el mecanismo de estabilización de precios del combustible que estaría llegando a su techo. Recordemos que es un fondo que se va acumulando o se va reduciendo en la medida en que suben o bajan los precios de los combustibles a nivel internacional o cambia el tipo de cambio en Chile. Bueno, ante el alza sostenida de precios, el gobierno ha presentado esta indicación para subir el techo y de esa manera tener más margen, porque si no se hiciera este cambio, dicen el Ministerio de Hacienda, las bencinas podrían llegar a subir hasta 100 pesos por litro. Este será el tema que analizaremos en la entrevista de hoy aquí en Agenda Económica. Por último, veamos qué es lo que ocurre en los mercados a esta hora de la mañana. ¿Les parece? Revisemos el inicio de las bolsas en Europa, sobre todo para ver cómo viene el día en las bolsas a nivel internacional. Nos dan alguna tendencia. El Eurostoxx cayendo a esta hora de la mañana 0,18%, mientras la bolsa de Londres está cayendo también 0,14% en línea con Alemania, donde hay una baja de 0,13% en el indicador de Frankfurt. Más temprano, el Nikkei japonés recuperó parte de lo perdido de la sesión de ayer, 1,11% de ganancia para la bolsa japonesa. Acá en Chile, el IPSA aprofundizó su caída, 0,67%, se aleja de los 4.500 puntos. El dólar, en cambio, va a la baja acá en Chile, 811 pesos para el tipo de cambio, que llega a su menor valor desde el 22 de noviembre y con perspectivas, dicen en el mercado, de que pueda seguir bajando incluso un poco más. Atentos, muy atentos, dicen, a los nombramientos de mañana en el gabinete de Gabriel Boric. Sería el factor más relevante probablemente para proyectar el tipo de cambio en las próximas semanas en nuestro país, según plantean los analistas del mercado. Bien, 8,4. Partamos entonces revisando los temas para el día de hoy, comenzando por estos datos que entregó el Servicio de Impuestos Internos, que ayer dio a conocer lo que es su hoja de ruta para este año 2022. ¿Cuáles son los focos principales? ¿Cuál es el trabajo que van a desarrollar en el documento que se llama oficialmente Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario?
Y esto lo que hace principalmente es adelantar cuál será el foco del trabajo del Servicio de Impuestos Internos. Y en el ámbito de la fiscalización más exigente, esperan recaudar 2.800 millones de dólares. Eso significa un aumento de 19% más que lo que se había planteado como meta para el año 2021. ¿Dónde va a estar el foco de este plan? Fundamentalmente, han dicho desde el servicio, en las multinacionales, en los altos patrimonios en nuestro país y en los contribuyentes que tienen planes tributarios más agresivos, buscando mecanismos para rebajar su carga tributaria y de esa manera pagar impuestos por la vía, por supuesto, legal, se entiende. Pero es una meta bien ambiciosa en un año que será bien exigente desde el punto de vista tributario, porque el gobierno de Gabriel Boric llega con un plan y una reforma tributaria bien ambiciosa, será un tema relevante, y desde algunos sectores plantean que uno de los temas que hay que reforzar con más fuerza tiene que ver fundamentalmente con el combate a la evasión y el combate a la elusión tributaria como un mecanismo de financiamiento para el plan social que tiene el próximo gobierno. Al servicio le fue muy bien además con este plan el año 2021, porque la meta que tenía en este plan de fiscalización a comienzo del 2021 era de 2.353 millones de dólares. Finalmente logró recaudar 3.400 millones, o sea, un 46% más respecto a la meta que se había planteado inicialmente. ¿Cuáles fueron las fuentes de financiamiento más importantes en este año 2021? La aplicación del IVA a los servicios digitales, la sobretasa del impuesto territorial, ojo que este es un impuesto que está en discusión en el contexto de la PGU, y la implementación de la obligatoriedad de la boleta electrónica de venta de bienes y servicios como los grandes instrumentos para un servicio que tendrá grandes desafíos a partir del 11 de marzo próximo. 8:06, hablemos ahora de la PGU porque ayer hubo novedades, como les contábamos, ya se salta el primer escollo del trámite legislativo. Fue aprobado en la Comisión de Trabajo, eso sí, quedan muchos pasos por delante del Senado, este proyecto que crea finalmente el instrumento, crea la pensión garantizada universal, establece cuáles son los parámetros, quiénes pueden acceder, cuáles serán los beneficios que se recibirán en este nuevo mecanismo, ampliando el número de personas que podrían ser seleccionadas. Este documento queda en todo caso en manos de la Comisión de Hacienda del Senado, donde se está discutiendo todavía el financiamiento. Detalles en la siguiente nota. Última revisión en detalle en la Comisión de Trabajo del Senado, que dio el sí al proyecto que crea la pensión garantizada universal, iniciativa que ahora avanza en el intento por salir del Congreso antes de fin de mes. Lo hemos hecho ampliando la cobertura, sobre todo en el caso de las pensiones de invalidez, donde pasamos del 60 al 80%, contemplando un beneficio que no estaba originalmente, que en el caso de los niños con discapacidad severa. Nuestro compromiso es con los pensionados y pensionadas de nuestro país. Entonces hemos entregado un mucho mejor proyecto que ahora tiene que ser visto por la Comisión de Hacienda. Instancia que por el momento debate el proyecto que busca financiar la PGU, iniciativa de exenciones para la que el gobierno propuso nuevas medidas y una causa polémica, un nuevo impuesto a vehículos de lujo, autos, helicópteros, aviones y yates. Tendríamos que interpretarla y tendríamos que evaluar las embarcaciones de este tipo en base a la norma legal. Y por supuesto tendríamos que recurrir a definiciones de otras leyes. El Servicio de Impuestos Internos tendría que adaptarse para esta nueva tasa del 2% anual que gravaría, por ejemplo, a los autos de más de 40 millones de pesos de tasación fiscal, impuesto que en el rubro automotriz advierten podría afectar a la electromovilidad. Nos parece que es un impuesto regresivo de aquello que se había avanzado en este país, ya que se está apuntando directamente a vehículos que solamente por un valor hoy son tecnologías menos contaminantes. Vehículos seminuevos de alta gama casi no hay muy poco. Y si más encima le ponemos un impuesto, no va a ser un negocio tan atractivo. Y este impuesto también podría afectar al negocio de la aviación privada. Clubes aéreos aseguran no tener aviones de lujo, pero sí de alto valor que en su mayoría realizan viajes sin fines de lucro o a beneficio del país. Los aviones menores de hasta 4 pasajeros, por decirte algo, 6 pasajeros, son aviones deportivos, ¿verdad?, que ya cuesta mucho mantenerlo y la actividad es una actividad que no es barata. Por lo tanto, gravar la actividad simplemente va a ir en desmedro del desarrollo de la aviación civil sin fines de lucro. Impuesto a vehículos de lujo aún en discusión, pero que podría ser una realidad si se aprueba en la discusión parlamentaria, debate que los senadores aseguran sí o sí termina la próxima semana. Todo eso indica que mañana
idealmente lo podamos despachar o a más tardar el viernes para que el lunes citemos a sesión en la tarde. ¿O este es un tema que tratamos de resolverlo o un tema que tratamos de dilatarlo para siempre? Yo creo que es la hora de resolverlo. Por eso las llamadas no terminan en el Senado, que a paso rápido intenta despachar la pensión garantizada universal, texto que si se aprueba en la sala de la Cámara Alta, volverá la próxima semana a los diputados para su votación final. Revisemos el detalle de las modificaciones tributarias que ha presentado el gobierno, que se están discutiendo, para especificar cuáles son los cambios que vienen a partir de estas modificaciones, si es que se aprueba efectivamente el proyecto como está. Esto es lo que ustedes tienen que saber respecto a estas nuevas medidas de recaudación. La compra de activos fijos tendría una disminución de los créditos a los que está sujeto al día de hoy. Este es uno de los puntos que plantea el gobierno en esta materia. Por otra parte, se termina con la exención de los contratos de leasing financiero y de esta manera a este instrumento de financiamiento se tendrá el mismo tratamiento desde el punto de vista tributario respecto a otros instrumentos de financiación. Por otra parte, los excedentes de libre disposición también serán gravados. Estos tienen que ver con los fondos que están ahorrados en las AFP y que superan cierto límite. Cuando las personas tienen muy buena pensión y acceden a una buena pensión, pueden obtener parte de estos fondos y hoy día están exentos del pago de tributos. Cuando se produce un retiro por una sola vez de hasta 800 UTM, bueno, en este caso lo que se hará es pagar los impuestos correspondientes por esos recursos ahorrados. Recordemos que al momento de la cotización en la AFP no hay pago de impuestos, eso se hace antes del pago de impuestos de la remuneración mensual, por tanto les correspondería el pago una vez se realice ese retiro. Revisemos otros 3 instrumentos que están contemplados también en esta propuesta. Un impuesto territorial, ya les contábamos que este fue uno de los instrumentos que permitió al Servicio de Impuestos Internos una buena recaudación en 2021. Al parecer ha funcionado bien porque es más fácil de fiscalizar y acá habría un aumento a la sobretasa para los tramos más altos. Las viviendas de más de 900 millones de pesos de avalúo fiscal tendrían una sobretasa hasta el 0,42% según plantea el Ministerio de Hacienda. Habría una tasa de 2% adicional también para helicópteros, aviones de uso privado, yates y, como veíamos en la nota, también automóviles con un valor de tasación fiscal, ojo, no comercial, superior a 40 millones de pesos. Y por último, también una modificación al otorgamiento de concesiones mineras, sobre todo para aquellas que no están en uso, parte de la modernización que está proponiendo el gobierno para avanzar en el financiamiento de la pensión garantizada universal. 8:12, cambiamos de tema. Revisemos los detalles y ya más específicos del titular que le contábamos al comienzo de nuestro programa de este aumento en el precio de los arriendos que se ha visto acá en Santiago, y seguro muchos de ustedes lo han corroborado también en el mismo mercado, porque los precios, según el portal inmobiliario.com, el sitio que realiza estudios en base a su oferta y a la demanda en su plataforma, muestran un aumento enorme en la región metropolitana de más de 15% en el último trimestre del año pasado. Es la mayor alza que se ha registrado trimestral desde que hay registro por este boletín en 14 años. Fundamentalmente son las comunas del sector oriente las que lideran estos aumentos que se están registrando en los últimos meses. Los precios de arriendo de departamentos de esta forma, entonces, en un año aumentaron 6,7%, pero lo que nos muestra el último trimestre puede ser el indicio también de cierta tendencia al alza que ratifica esta situación que se está viviendo en el mercado inmobiliario nacional, no solo acá en la región metropolitana, con una demanda que está presionando el mercado y una oferta que no es capaz de satisfacerle, y por lo mismo empiezan a subir los precios. En el caso de departamentos, los mayores aumentos de precios se registran en Huechuraba, 18,2%, Peñalolén, 14%, y Lo Barnechea con un 13,7%. El arriendo de casas, en todo caso, también registra un aumento bien importante, y las comunas donde han subido más son Huechuraba, nuevamente, 29%, La Reina, 28%, y Vitacura con un 21,2%. En el caso de los avisos de arriendo, por ejemplo, hay una señal bien clara y han disminuido un 40%. Los avisos de departamento en arriendo bajaron un 58%, según los datos entregados en este estudio de portalinmobiliario.com. 8:14. Ayer en Agenda Económica pudimos conversar con el nuevo gerente general de IBM en Chile,
Agustín Bellido. Analizamos un informe que evacuó la empresa multinacional, una de las grandes referentes en materia tecnológica corporativa, y analizamos detalles de este informe que proyecta las tendencias más importantes en materia tecnológica para el año 2022, donde destacan 3 grandes temas. Lo pasamos a revisar en la siguiente declaración de Agustín Bellido. Básicamente son 3 temas. El primero es hablar de nube, el segundo es hablar de inteligencia artificial y el tercero es hablar de ciberseguridad. El concepto de nube híbrida hace que las compañías, por medio de las regulaciones, tengan la posibilidad de usar las 2 nubes, ¿no? O sea, cuando hace sentido por un proceso de negocio usar nube pública y cuando hace sentido por temas de datos, por temas de protección o legislaciones, efectivamente usar el procesamiento y almacenamiento en sus data centers. La inteligencia artificial ha tenido casos de uso que, por supuesto, agregan valor al consumo masivo, porque básicamente lo que hace es entender lenguaje natural y poder responder a demandas y volúmenes grandes. 8:15, momento de una pausa aquí en Agenda Económica. Al regreso vamos a estar analizando los detalles de la indicación que presentó el gobierno para aumentar el MEPCO y tratar de controlar el precio de los combustibles en nuestro país ante un aumento del petróleo a nivel global. Al regreso conversamos sobre el tema. Oral B. Estamos de vuelta ya en Agenda Económica, 8:18 para hablar de la propuesta que ha planteado el gobierno de aumentar los fondos que están en el MEPCO, el Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustible. Este es el instrumento que lo que busca es evitar grandes fluctuaciones de precio en los combustibles. Y ante un aumento de precios a nivel internacional hay preocupación porque la benzina ya está muy cara acá en Chile, está por sobre los 1.000 pesos hace un buen rato y esto podría seguir subiendo. Por eso el gobierno ha planteado aumentar los fondos destinados a este mecanismo. Vamos a abordar este tema y para eso estamos en contacto con el coordinador económico de Cambio Climático, Energía y Medio Ambiente en CLAPES UC, el investigador Luis González. Luis, gracias por conversar con nosotros. Hola Sebastián, muy buenos días, gracias por tenerme acá. Luis, bueno, esta propuesta que anunció el Ministerio de Hacienda es bien interesante, nos permite hablar sobre lo que está ocurriendo en materia de precio de combustibles y entender mejor también cómo funciona este mecanismo. Cuéntanos, Luis, cómo trabaja el MEPCO y qué es lo que hace finalmente para el mercado de los combustibles en Chile. Bien, el MEPCO es un mecanismo que opera sobre el componente variable del impuesto específico a los combustibles. Como bien sabes, el impuesto específico a los combustibles recauda en torno a 1% del PIB, estamos hablando de 3.000 millones de dólares al año, y es un mecanismo que tiene ambas facultades, que puede aumentar la recaudación, por lo tanto cobra un extra de impuesto, o también puede subsidiar con variaciones a la semana que son 0,12 UTMs, o sea, 6,5 pesos por semana cada semana. O sea, las bencinas no suben ni bajan más de 6,25 pesos. 6,50 pesos. 6,50 pesos, perfecto. El gobierno lo que ha planteado ahora, Luis, es aumentar el techo del MEPCO, es decir, subirlo de 500 millones de dólares a 750 millones de dólares. ¿Se justifica esa medida y por qué sería necesario aumentar el fondo del MEPCO? Bien, lo que también es importante precisar es que esto no es un fondo, simplemente es un límite de referencia del actuar acumulado. Perfecto. Y por ejemplo, les doy un ejemplo. Durante 2020, en plena pandemia, cuando los precios internacionales del petróleo llegaron a ser $20, había restricción vehicular y demás, esa baja, digamos, en el precio también se transmitió hacia los consumidores y con esta baja se pudo recaudar. Entonces se alcanzó a recaudar hasta 400 millones de dólares. Algo positivo, digamos, para las arcas fiscales. Claro. Y después, con el alza de los precios, se empezó a utilizar estos recursos que se van atenuando y por lo tanto en 2021 ya hay 600 millones de gasto. Por lo tanto, si restamos esos 600 millones menos los 400, tenemos en el total, en el agregado del manejo del MEPCO, 200 millones de dólares de subsidio. Lo que está planteando el Ministerio de Hacienda es tener ese límite, que es el artículo 4 de la ley,
ampliar ese límite dada las perspectivas que se tienen a futuro. En primer lugar, hay todavía como 12 semanas que se tienen que traspasar a precios, o sea que los precios van a seguir incrementándose por dos variables. Ajá. ¿No? El precio del petróleo y otro, la depreciación del tipo de cambio. Entonces lo que está haciendo el gobierno es tratar de prever una eventual alza abrupta, digamos, de estos precios sostenida, por ejemplo, según nuestras estimaciones, hasta marzo. O sea, el cálculo que hace el Ministerio de Hacienda de que si no se aplicara este aumento a 750 millones de dólares para el MEPCO, podrían subir las bencinas en 100 pesos. ¿Es una proyección correcta? Así es. Lo que establece la ley, el artículo 4 de la ley del MEPCO, es que cuando se sobrepasa, hoy estamos en los 200 millones, sí. Cuando se sobrepasa los 500 millones, se debe traspasar en las siguientes 12 semanas inmediatamente ese diferencial. Ponte que sobrepasamos los 500 millones en 600 millones. Esa diferencia se tiene que traspasar inmediatamente hacia precio. A precio. Y eso implica presiones, exacto, de alza de la gasolina sostenidas por al menos las siguientes 12 semanas. Sí, claro, y lo que plantea el gobierno es un aumento muy fuerte, de 100 pesos por litro, si es que no se llegara a aumentar ese techo. El problema, o lo que uno piensa rápidamente, Luis, es si es que la propuesta que está haciendo hoy día el gobierno sería suficiente, pensando ya en un mediano o largo plazo también, porque el precio del petróleo a nivel internacional este año, según varias proyecciones, va a estar bien alto. Sí, mira, y revisando la historia del MEPCO, que como tú bien sabes, fue una modificación del CIPCO que se instauró en 2010, exacto. El MEPCO parte del 2014, y en esa revisión, desde su inicio, quitando la anomalía del año 2020 por la pandemia, lo que vemos es que en promedio se han ido manejando montos de hasta un máximo de 150 millones, ya sea en recaudación o en subsidio. Entonces, estamos viviendo una situación completamente anómala. En ese sentido, si es que vemos la historia del comportamiento de todas estas variables, del precio internacional, del tipo de cambio, etcétera, no deberíamos... Este aumento del límite debería ser suficiente. Además, existe cierta incertidumbre a futuro. Primero, ¿cuál va a ser la reacción del precio de los commodities cuando se normalice, digamos, la tasa monetaria en Estados Unidos? Claro. Hemos visto en el pasado, en particular el 2014, que ha habido una reducción de los precios de los commodities en general. En el precio del petróleo cayeron de $100 en ese momento, hoy estamos en 88, a $60, porque es un refugio financiero. Entonces, hay muchas condiciones que pueden ir variando. Y localmente también hay que ver cuál va a ser la reacción del mercado ante, digamos, el nuevo gobierno. Las expectativas, si es que siguen siendo inciertas y por lo tanto presione el tipo de cambio a la depreciación. Sí. Luis, en síntesis, ¿el MEPCO está funcionando bien como un mecanismo para estabilizar los precios acá en Chile? ¿Ha cumplido su objetivo? Ha cumplido su objetivo en el sentido de que ha traspasado los precios y no ha distorsionado la señal. Y eso es importante porque de lo que vemos en la región es que hay impuestos que son, y hay subsidios que son costosos, no solamente fiscalmente, sino en términos de las otras variables importantes que representa el consumo de combustibles. Claro. Y estamos hablando de la calidad del aire, de las externalidades que producen a la población y más. Afecta a todos los bolsillos, innegablemente, y por eso este mecanismo lo que hace es aprovecha esa volatilidad, ese cambio de alzas y reducciones abruptas que ya se ha visto en el pasado para traspasarlas hacia el consumidor. Luis, ahora pensando en lo que viene para el próximo gobierno, ¿hay margen para hacer modificaciones en materia tributaria, en los impuestos aplicados a los combustibles, pensando en objetivos medioambientales, por ejemplo, que se ha planteado el próximo gobierno? Sí, es un tema que ha cobrado mucha fuerza. Estamos viendo, por ejemplo, en la discusión de la PGU, que se necesitan ingresos permanentes hacia adelante. Sin embargo, la gran traba al momento de hablar de los combustibles es justamente el impacto social que pueda tener. No son muy populares. Claro. Entonces, en ese sentido, la recomendación técnica es que evidentemente estos impuestos tienen que subir porque esas externalidades que te hablaba no están cubiertas. Sí. Sin embargo, no sé si es todavía el momento, saliendo de una pandemia, cuando se han acabado los apoyos a las familias, para pensar en esas modificaciones.
Me parece que todavía hay que ver los temas sociales, hay que ver cómo evoluciona el ingreso de las familias y posteriormente hacer una reforma gradual para ir equiparando e incorporando estas externalidades en el precio. Sí, será uno de los grandes desafíos en el proceso de transición energética que se está viviendo también a nivel mundial. Luis, muchas gracias por tu tiempo, gracias por conversar con nosotros aquí en Agenda Económica. Sebastián, gracias a ustedes, que estén muy bien. Bien, 8:27, estamos cerrando Agenda Económica. Gracias por acompañarnos aquí en CNN Chile. Ya vienen más informaciones, noticias internacionales con Isel Guerra en Conexión Global. Que tengan buen día.